Cades no es solo una batalla famosa, es el momento en que entiendes que, ya hace 3300 años, la guerra era una mezcla de estrategia, inteligencia, logística, psicología y, sobre todo, narrativa. Porque Cades también es la batalla en la que la propaganda se convierte en parte del arma. Estamos en el siglo XIII a.C., en pleno Bronce Final, cuando dos superpotencias dominan el Próximo Oriente. Por un lado Egipto bajo el faraón Ramsés II, por el otro el imperio hitita liderado por el rey Muwatalli II. En medio está Siria, una región que no es periferia, sino el corazón del comercio. Rutas de caravanas, puertos, tributos, ciudades-estado ricas y alianzas que cambian como el viento. Cades es un nodo estratégico porque controla un corredor clave a lo largo del río Orontes. Si la mantienes, controlas pasos, suministros e influencia política. Es una de esas ciudades que, más que ser conquistadas, se disputan como hoy se disputa un estrecho marítimo o una ruta energética. Ramsés II sube al trono y quiere una cosa muy concreta: recuperar el control del área que Egipto había perdido en los años anteriores. Para él no es solo un objetivo militar, es legitimidad, prestigio, la prueba de que los dioses están con él. Y, de hecho, el ejército egipcio no marcha como una fuerza cualquiera. Está organizado en grandes divisiones con nombres divinos: Amón, Ra, Ta y Set. Un detalle crucial porque muestra cómo religión y política estaban fusionadas. Un faraón no lucha solo por territorio, lucha como representante del cosmos, del orden contra el caos. La expedición empieza como un gran plan. Ramsés avanza hacia el norte, hacia Cades, convencido de que puede forzar una batalla decisiva. Pero los hititas no quieren un enfrentamiento limpio, en campo abierto. Quieren romper a los egipcios usando el arma más moderna de la época, el carro de guerra. Aquí vale la pena detenerse. Los carros no son un detalle cinematográfico, son el equivalente a la unidad de élite. Rápidos, ruidosos, devastadores contra infantería desordenada, sirven para golpear donde duele y sembrar el pánico. Y lo más interesante es que, en esta fase histórica, la guerra no la gana solo quien tiene más hombres. La gana quien sabe coordinar movilidad, sorpresa e información. Y aquí llega la anécdota más instructiva de Cades: la desinformación. Ramsés recibe noticias de hombres que se presentan como desertores o nómadas. Le dicen que el ejército hitita está lejos, lejísimos, casi fuera de alcance. Es la mentira perfecta, porque empuja a Ramsés a hacer lo más peligroso: acelerar y avanzar sin tener todas las divisiones bien concentradas. En la práctica, le hacen creer que tiene tiempo. Y cuando crees que tienes tiempo, cometes errores. Solo después, cuando otros hombres son capturados e interrogados, sale la verdad. Los hititas están muy cerca, ocultos detrás de la ciudad, listos para lanzarse al ataque. Es una lección que sigue vigente. En el campo de batalla no gana solo quien golpea más fuerte, gana quien controla la información. Y en Cades los hititas juegan esa carta de manera magistral. El golpe llega cuando una parte del ejército egipcio, aún en marcha y tratando de reunirse, es arrollada por una masa de carros hititas que aparece de repente. Imagina la escena: polvo que se levanta, ruedas que desgarran el suelo, caballos al galope, lanzas y flechas, gritos y, sobre todo, el shock de ser atacados en el peor momento. La división golpeada se desordena. Algunos huyen, otros son aplastados, y el caos se derrama hacia el campamento principal, donde Ramsés ya había empezado a acampar. En ese punto, la batalla cambia de naturaleza. Ya no es dos ejércitos desplegados, sino un choque violento en el que el desorden se contagia. Y el detalle casi irónico, pero también muy humano, es que muchos hititas, convencidos de haber ganado, empiezan a saquear el campamento, perdiendo cohesión y tiempo. Pasa a menudo en la historia. La avaricia y la prisa por cobrar el éxito arruinan la disciplina justo cuando hace falta lucidez. Aquí nace la leyenda de Ramsés. En los relatos egipcios, el faraón se encuentra casi aislado con pocos hombres de su guardia y realiza una maniobra desesperada. Contraataca. La narración lo presenta como un héroe casi sobrehumano que, desde su carro, dirige cargas repetidas, rechaza oleadas enemigas, invoca a Amón y da la vuelta a la situación con la fuerza de su voluntad. Es un relato poderosísimo,
pensado para ser grabado en los templos, leído, escuchado y repetido. Y eso es lo que hace única a Cades. No es solo una batalla, es una campaña de comunicación. Ramsés manda esculpir su versión en relieves y textos, en lugares sagrados, ante los ojos de miles de personas durante generaciones. Es como si hubiera transformado un momento de peligro real, porque lo fue, en un monumento permanente a su imagen. Pero, ¿qué sucede realmente detrás de la épica? La explicación más realista es que Ramsés logra ganar tiempo y espacio, y sobre todo reorganiza parte de sus tropas mientras llegan refuerzos y las otras divisiones se reagrupan. El ejército egipcio no es aniquilado, pero tampoco consigue conquistar Cades. La batalla se convierte en un largo día de choques, contraataques e intentos de controlar el terreno. Los hititas golpean con fuerza, pero no logran dar el golpe final. Los egipcios resisten y se recuperan del pánico inicial, pero no consiguen transformar la resistencia en una victoria estratégica. Y aquí está el punto clave. Cades, en términos militares, es básicamente un empate. Y es precisamente ese empate lo que hace la historia tan interesante, porque de ahí nace la pregunta que siempre obsesiona: ¿quién ganó de verdad? Si miras el resultado inmediato, los hititas mantienen la ciudad y, territorialmente, pueden decir que sostuvieron su posición. Si miras la supervivencia del ejército egipcio, Ramsés puede decir: no me destruisteis, no me capturasteis, sigo aquí. Y si miras el resultado mediático, y en el mundo antiguo, mediático, significa lo que se escribe, se esculpe y se recuerda. Ramsés gana por goleada. Porque su versión se convierte en la dominante con el tiempo. Lo fascinante es que los hititas no parecen tener la misma necesidad de convertir Cades en un mito heroico. Para ellos es un episodio importante, pero no necesariamente la historia del siglo. Ese contraste muestra hasta qué punto Egipto, con Ramsés, entendió algo muy moderno. Controlar el relato significa controlar la memoria. Y ahora llega el verdadero final, el que mucha gente no conoce. Cades no termina en Cades. Durante años la región sigue inestable, las alianzas cambian, y tanto Egipto como los hititas comprenden que desangrarse por esa zona es caro y peligroso. Hay presiones internas, otros enemigos, equilibrios que mantener. Y así, tiempo después, ocurre algo extraordinario. Se firma un tratado de paz entre Egipto y los hititas, uno de los tratados diplomáticos más famosos y antiguos conservados. Lo increíble no es solo que exista, es que tenemos versiones de ambas partes, con cláusulas que suenan sorprendentemente modernas. No agresión, ayuda mutua, gestión de refugiados y exiliados, garantías juradas ante los dioses. Es como si Cades hubiera enseñado a dos imperios una lección de realpolitik. La guerra no siempre produce un vencedor, pero puede producir un acuerdo que convenga a ambos. Y hay un detalle final que parece sacado de una novela política. La paz no se queda solo escrita, también se refuerza con alianzas dinásticas. Ramsés II, en un momento dado, se casa con una princesa hitita. Traducido en palabras sencillas, el enemigo se convierte en familia. Y ese es un mensaje enorme, porque en la antigüedad los matrimonios no son amor, son tratados vivientes. Una firma que camina, respira, y hace más difícil dar marcha atrás. Así que, si hoy te preguntas por qué Cades es tan legendaria, la respuesta es esta: porque es el punto en el que lo ves todo junto. Ves la guerra como un choque entre potencias globales de la época. Ves la desinformación usada como arma. Ves cómo la tecnología de los carros cambia la dinámica del combate. Ves el riesgo real de una derrota, y la capacidad de resistir el golpe. Y, sobre todo, ves nacer algo que todavía hoy decide cómo recordamos los hechos. La propaganda, el control del relato, la victoria de la memoria. Cades no es solo una batalla entre Egipto y los hititas. Es la batalla entre lo que ocurre y lo que se cuenta. Y muchas veces, como enseña Ramsés II, el relato dura más que las ruedas de los carros.